está en contacto permanente con la calle o con las mismas veredas que por ahí son a veces intransitables, ni hablar de lo que es la cuadra en sí. Ujú. ¿Siempre fue así, digamos, con estas mismas dificultades? ¿Siempre tuvieron inconvenientes a la hora de transitar ustedes? Sí, lo que decía recién, digamos, a ver, eh, se estuvo trabajando y en algún momento como que se había logrado, si bien nunca, digamos, fueron las veredas ideales, pero como en algún momento, digamos, se había logrado corregir bastante varias cosas. Pero bueno, de hace 3 o 4 años vemos que la situación se ha vuelto cada vez más complicada. Uno entiende que, bueno, ante la situación económica que estamos viviendo, por ejemplo, los comercios quieran exhibir todas sus mercaderías, y yo, pero Ujú. hay maneras, hay reglas para poderlo hacer. El tema es que esas reglas no se cumplen, o sea, quien las tiene que hacer cumplir, que es el Estado municipal en este caso, Sí. no lo hace. Ese es el tema. Mm. ¿Sí? Lo mismo, bueno, con el tema de las motos, lo mismo con el tema de los autos. Y acá estamos, a ver, nosotros la semana pasada los salimos a presentar como personas con ceguera o baja visión, todo lo inconveniente que para uno eso crea, Sí. ¿sí? Que no solamente en algunos casos te podés llegar a lastimar, sino que hasta se te puede romper el bastón. A mí más de una vez me ha pasado. Pues vos trabas vos vas caminando con el peso del cuerpo, trabas mal el bastón en un auto o una moto de esas que son más grandes que un auto, Sí. bueno, o se te rompe del todo el bastón, o lo que pasa, lo más frecuente, que se te tuerza. Y ya Mm. no es lo mismo, o sea, ya no cumple el bastón la misma La función. seguridad Mm. que te da el bastón estando en su buen estado, ¿sí? Eh, y más para algunas personas que por allí no hace tanto que están se han rehabilitado. Uno, con mi caso, que ya hace años que ando, medio kamikaze, te arreglas de alguna manera. Pero para la persona que hace poco que está andando en la calle y demás, toda esa situación es muy inconveniente. Pero además, no solamente, digamos, nosotros lo planteamos con el inconveniente que es para nosotros, sino también, digamos, para otras discapacidades. Sí, Una sí. persona en silla de ruedas directamente, ¿qué Mm. hace? Si te encuentras, como muchas veces, en un auto de la vereda. Mm. Porque uno, en el último de los casos, además de esto que te decía, golpearte, que se te rompa el bastón, que yo, listo, agarrás, bajás a la calle, cruzás el auto y seguís andando. Mm. ¿Sí? Y una persona que está en silla de ruedas, ¿qué hace? Tiene que volver 10, 15, 20 metros para atrás hasta que encuentre una bajada donde pueda pasar con su silla. La señora mayor que va a hacer las compras con su changuito, Mm. el compañero que anda ayudándose con muletas. Digo, es inconveniente para todos. Lo mismo Sí. pasa con las veredas que están hechas un desastre. Es riesgo de caída para cualquiera, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces, bueno, esto es lo que hay que controlar. Y bueno, como dije recién, desde el Estado municipal esto no se cumple, Mm. ¿sí? A mí me ha pasado, yo trabajo cerquita de acá, en la otra cuadra. Ahora, bueno, ¿cuánto hace? 3 meses que se hizo el ensanche de las veredas acá en la calle Alsina, Sí. ¿sí? Y bueno, se eliminó el cordón ahí. Pero antes estaba el cordón, estaba la rampa, y más de una vez me ha pasado, cuando he tenido que ir a hacer algún trámite a la municipalidad, he vuelto por Alsina, Mm. hacia mi oficina, y me he encontrado con autos en las rampas. Claro. Repito, yo, está bien, en mi caso agarro, me corro y puedo pasar. Pero ¿y si pasa alguien en silla de ruedas? Mm. ¿Qué hace? Por- Bueno, la misma gente, Charlie, no toma conciencia o no toma la prudencia por ahí necesaria, más allá de los controles por ahí que deberían haber. Pero hay veces que estos controles no se pueden estar haciendo las 24 horas del día y yo creo que también por parte de las mismas personas que tienen o su local hacia la vereda o las mismas personas que estacionan en cualquier lado o bueno, aquel que cortó la rama en su casa y la dejó tirada en la Mm. vereda. Hay un montón de series de temas, Sí, ¿no? ¿sabés lo que pasa? Que, o sea, y esto hasta dicho por los mismos funcionarios, ¿eh? Mm. El tema es que, a ver,
no se tiene que tornar una situación de recaudación. Pero sí anda una vez, hacerle un acta, dos veces le hace un acta. A la tercera le tenés que hacer pero una buena sanción, no como nos han dicho inclusive los funcionarios. Dice, sí, inclusive hay una multa y todo. Lo que pasa es que la multa es tan risueña que al comerciante le prefiere pagar esa y seguir haciendo lo que está haciendo, ¿sí? Sí, ha habido también situaciones de escrache por parte de algunas de las personas con discapacidad, o sea, se ha ido buscando alternativas de sanción. Lo que pasa es que, como plantea Charlie, es importante que cada uno tenga conciencia, pero por otro lado, la estructura de supervisión es el Estado. Claro. O sea, no tiene que ser lo mismo para una verdulería que pone los cajones en un lugar donde genera obstáculo para el tránsito de una persona con discapacidad que no. O una ferretería. Claro, o vos bares. sin ir más lejos, tenés una verdulería a 2 cuadras de la municipalidad, histórica, que se le ha hecho un montón de reclamo y se sigue está en la calle de Celarrayán y Rodríguez. Rodríguez, sí. ¿Sí? Bueno, no sé, o sea, salvo que los funcionarios sean más ciegos que uno, pues si no es imposible que no se vea esas cosas. No, pero ¿sí? aparte de un momento vos tenés que dar la habilitación o renovar la habilitación. Debería ser un obstáculo Bueno, para la una ferretería persona. de calle Estomba, por ejemplo, ¿no? Que tiene Roca. todos sus... Estomba. Claro, Estomba y Roca. Estomba y Sí, Roca, Estomba y sí. Roca, sí. La cantidad de elementos que tiene afuera, ¿no? Sí, es terrible. Es Y terrible. así un montón de casos. Pero bueno, pero por eso estamos hablando del microcentro. No estoy hablando de, no sé, calle Indiada al 4000. Claro. ¿Sí? Estamos hablando del microcentro. Pero además, lo que hoy decía, esto que está haciendo Camus y Guede, vos para sacar una baldosa, poner una baldosa en tu casa, tenés que pedirle permiso al Papa. Ahora estas empresas, ¿qué son? Porque son amigas del poder, pueden hacer lo que quieran. Eso es lo que no se entiende. Es entendible. Charlie, tenemos que ir a una pausa, y enseguida seguimos charlando, dale. Para empezar, seguimos aquí dialogando con Charlie Oje, también está en Raúl Ayude haciendo esta renovación de mates. Porque Charlie había quedado. Nosotros ya habíamos renovado 2 Sí, veces. ya estábamos medio Yo venía verdes. rezagado. Y Charlie venía atrasado. Bueno, Charlie, estuvieron en el municipio el otro día con una serie de compañeros y compañeras, ustedes entregando un petitorio, un comunicado al intendente. ¿En qué ha quedado eso después de la misma presentación? Y bueno, hasta ahora respuesta no hay. Porque bueno, en realidad quisimos hablar con el intendente, justo en ese momento estaba en el puerto. Preguntamos cuándo iba, a qué hora volvía y nos dijeron que no sabían si volvía porque probablemente se iba a quedar a almorzar allá. Así que bueno, lo que hicimos es entregar la nota por mesa de entrada, cosa que quede registro de tal entrega. Pero bueno, hasta ahora nada. Es complejo. Vos sabés que estaba pensando cuando te escuchaba Charlie, a nosotros nos explicaban que la Organización Mundial de la Salud en un momento hacía una diferencia entre daño físico, minusvalía y discapacidad. Y en cierta manera lo que te planteaba era que el daño físico puede ser igual en 2 personas, pero que la discapacidad en el fondo se construye socialmente de acuerdo a lo accesible que es la comunidad en donde se vive. Tal cual, eso es lo que hoy les decía, aparece bueno desde hace años y que queda plasmada en la Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. ¿Sí? Esto de ir eliminando las barreras, porque, tal como decía Raúl recién, una persona es más discapacitado o menos discapacitada de acuerdo a la accesibilidad que le dé el entorno. ¿Sí? Esto antes no se tenía en cuenta porque la mirada sobre la persona con discapacidad era puramente médica. O sea, el problema estaba exclusivamente en la persona que tenía la discapacidad. Bueno, eso a través de los años fue cambiando, ¿sí? Y la discapacidad, mayor o menor discapacidad, está dada por el entorno. Cuando más barreras vos vayas a tener en tu comunidad, más van a ser las limitaciones que la persona con algún tipo de discapacidad tenga. ¿Sí? Cuando vos logres ir eliminando, y que por eso a todas las leyes que hay, ordenanzas, leyes nacionales, la convención y demás, apunta a que vos elimines las barreras, todas las barreras que puedas eliminar. Y por sobre todas las cosas, obviamente, no crear nuevas. Claro. Bueno,
esto es lo que justamente no se cumple. Charlie, transitas y a menudo la calle. Sí, sí, sí. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es la sociedad? ¿Te ayuda? ¿Te colabora? ¿Te dice, lo ayuda a cruzar la calle? ¿Cómo- Sí, 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 tenés de Sí, todo. Hay mucha gente que colabora, hay mucha gente que por ahí te dice, mira, la verdad que nunca ayudé a nadie, cómo es, viene, te pregunta, pero se ofrece. sí. Y después, bueno, tenés alguna otra persona que en su mundo, por ahí pasa al lado tuyo y nada, pero digamos, tenés de todo, pero hay mucha gente que colabora. Bahía Y, Blanca en ese sí. sentido colabora mucho. ¿Y cómo se los puede ayudar? Digo, consulto porque por ahí a veces uno trata de colaborar, digamos, con aquella persona que es no vidente. ¿Cómo hay que trasladarlos o cómo hay que ayudarlos? ¿No? Como para Eh, tratar de respetarlos también, Ujú. ¿no? Sí, sí. Lo primero que nada es, digamos, presentarte ante la persona con ceguera Sí, y preguntarle, qué sé yo, si lo ves en una esquina, si va a cruzar, ¿sí? Porque por ahí está esperando que yo, alguien que lo vaya a encontrarse con alguien, claro. está esperando un remis, por ahí no quiere cruzar, ¿sí? Entonces, lo primero es preguntarle si va a cruzar, si estás en una esquina. Bien. O si lo ves caminando, ¿sí? Y vos ves que hay algún obstáculo, preguntarle. ¿Sabés que adelante tenés, no sé, una empalizada o está esto, hasta aquello? O bueno, si es algo que uno ve claramente que es eh, que lo que está puesto es transitorio, no sé, vas caminando y te encontrás con una escalera, en ese caso sí, decirle, avisarle, ¿sí? Mira, adelante tiene una escalera, si te ayuda a cruzarla, qué sé yo, ¿sí? Pero siempre consultando con la persona si requiere ayuda o no y también ser claro con el mensaje que a veces se da, ¿sí? Por ejemplo, si vos vas caminando y te dice, correte más acá, más allá. Más acá, más allá, ¿dónde? ¿Sí? Claro. Lo ideal es correte más a la izquierda porque hay tal cosa, correte más a la derecha porque hay tal otra cosa. Cuidado arriba, a la altura de tu cabeza, ¿sí? Porque, o sea, eh, Claro, por ahí uno no se da cuenta de qué manera, o por ahí lo dice, De digamos, manera visual. claro. claro, de Uno manera visual, tal cual. Ayer, sin ir más lejos, estaban arreglando una calle, una vereda en calle Donado, si mal no recuerdo. Y, y venía alguien atrás mío, y o sea, en principio no me di cuenta, después me di cuenta que me estaba hablando a mí, y me decía, cuidado la vereda, cuidado la vereda. Yo digo, cuando existía así, o sea, ahí me di cuenta que me estaba hablando a mí, pero cuidado Claro, la vereda, ¿qué? Claro, era que adelante estaban arreglando una vereda. claro. Pero, o sea, a mí, cuidado la vereda, no me decía nada. Digo, ¿qué pasa con la vereda? ¿Viste? O sea, entonces ser claro con Con el eso, ¿sí? mensaje, Con el mensaje. Sí, sí. ¿Eh? Y ya te digo, sobre todo, tener en cuenta esto de el espacio físico. Cuidado, correte a la derecha, correte a la izquierda, cuidado arriba, cuidado abajo. No sé, cuidado a la altura de tu cabeza. O sea, ser claro con esas cosas, ¿sí? Porque correte más acá, más allá. O cuidado, cuidado. El cuidado solo no indica nada. ¿Cuidado qué? Porque a veces hasta puede ser peor que si no te dice nada. Porque vos tal vez te dicen cuidado y resulta que te corres para un lado que era justamente para el lado que no te tenías que correr. ¿Sí? Una aclaración ya que tenemos acá, Charlie, entre bastones. Existe el bastón blanco y existe también el bastón verde. Sí. ¿Por qué? El bastón blanco, bueno, es el más universal, ¿sí? Es el que se usa en todas partes. El bastón verde es algo que se creó en Argentina y no está todavía en forma universal. De hecho, en Argentina, hasta el día de hoy, en algunos lugares lo prefieren, en otros no, que tiene que ver con identificar a la persona que tiene un resto visual, ¿sí? Ajá. O sea, te está indicando que esa persona tiene una dificultad visual, pero no es totalmente ciega, ¿sí? Esto también queda a criterio de la persona, ¿sí? Con qué se siente más segura, si con el bastón blanco o con el bastón verde. Y el bastón verde surgió a partir de los inconvenientes que justamente tenían las personas con un resto visual, ¿sí? Porque a veces, bueno, iban caminando y bueno, de pronto, no sé, se daban cuenta que adelante tenían una moto, un auto, como recién decía, y obviamente lo que trataban de esquivarlo,
¿sí? Entonces, mucha gente decía, este es trucho, este es miente, este no es ciego, ¿sí? En realidad no es que, o sea, no era ciego, no era una persona ciega total, pero sí tenía un problema visual, ¿sí? Entonces, ante esos inconvenientes que se crea el bastón verde. ¿Mm? Para decirle al otro, tengo un problema visual, no es que me estoy haciendo ni el ciego ni nada, ¿sí? Simplemente, obviamente, si vos tenés un remanente visual, te sirve para esquivarte algo que te va a chocar o para hacer tal cosa, bueno, obviamente que de eso se trata, ¿sí? Nosotros insistimos mucho con la persona, digamos, que tiene un remanente visual, así vea colores, o así vea luces y sombras, todo lo que pueda aprovechar para su desempeño lo tiene que hacer, ¿sí? Muy bien. Esto es lo que por ahí a veces no se entiende. Y después hay uno todavía no muy conocido, que es el bastón blanco con un tramo rojo. Este bastón en Argentina no se usa mucho, ¿sí? Se utiliza para dos cosas. En el caso de la persona ciega, muchas veces porque el tramo rojo a la oscuridad refleja mucho más que el blanco, ¿sí? Pero además ese bastón identifica a la persona sordociega. Ajá. Mira. Charly, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, nos tenemos que despedir aquí de tarde para empezar. Ha sido un gusto tenerte, escucharte, poder aprender también con vos y bueno, esperemos que se siga trabajando al respecto sobre esto que hoy por hoy están pidiendo, ¿no? Sí. Vamos a insistir y Raúl me conoce y sabe que se dice que va a insistir, por cansancio no me van a ganar en lo personal. Es insistente. Así que bueno, tarde o temprano lo que estamos pidiendo se va a lograr. Muy bien. Raúl, muchas gracias también. Nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Nosotros contar